Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Pero somos bien inconformes, que si cambia el horario, que si se hace de noche temprano, que si hace frío, ahora porque hace calor, mañana porque llueve. No, pues, ya se quiere ir al cielo, ¿verdad? Para que todo esté bien. ¿Qué le parece una oración para que nos recoja a todos ya de volada? ¿Verdad que sí? Ya de una vez, ya que el Señor venga. La iglesia dice ven, ¿verdad? Señor, ven. Ahora que decía Paco, bueno, estar en esta iglesia en Guanajuato, casa de oración, siempre para mí ha sido un encuentro emocional muy especial, porque cuando fuimos enviados a pastorear, fue para precisamente la ciudad de Guanajuato, porque aquí vivimos, mi familia, aquí está mi esposa, mi hija, mi nieto, y aunque yo ya estaba en el cuerpo ministerial de casa de oración, realmente la iglesia comienza en el 2006, la primera de aquí, que para mí nosotros era pues hacia donde fuimos enviados, o sea, vamos a Guanajuato, ahí vivimos, ahí comenzamos una obra, pero el Señor le plació muchas cosas, y en medio de tantas historias que, como dijo Paco, el pastor, nos han acontecido, pues créame que aquí se convierte de repente en un semillero de servidores. Esta es una iglesia misionera, el ministerio que Dios nos dio en casa de oración en esta zona del Bajío, pero nunca supimos o entendimos o ni siquiera nos imaginamos lo que el Señor quería hacer. Y mire que en casa de Lolita, que ustedes conocen, ahora está como maestra de la iglesia infantil, pero ahí cuando comenzamos era su esposo, ella, mi esposa y yo, nada más. Una construcción que no tenía techo, estaba, podríamos decir que la azotea, teníamos una lona, una grabadorcita pequeña, y la alabanza era, pues así era muy nutrida, porque un domingo pues se ministraba Julio Márquez, otro Chuy García, otro Chuy Mariscal, y ahí poníamos la grabación, ¿no? Y pues la gente esperando a ver a Chuy García en vivo, a Chuy Olivares, y se encontraban con una grabadora, con este cuate mal encarado, y pues así comenzó esto, ¿verdad? Y finalmente a Dios le plació empezar a movernos a otros lados, a traer gente a esa azotea donde no teníamos ni un techo. De verdad se lo digo, la lona se rompía cada rato porque está alto, y llovía y nos íbamos haciendo hacia donde no escurría, cosas muy bonitas. Nuestras primeras sillas eran 17 y eran puras llevadas, así de que esta la tengo, esta me la regalaron, y un puño de ladrillos, y así comenzamos. El Señor empezó a glorificarse y bueno, empezamos a trabajar. Finalmente ahí empezó a llegar mucha gente, pero
lo más sorprendente es que el 60%, 60% de las personas que llegaban de los hermanos venían de diferentes partes del estado. Llegaron de Salamanca, de Irapuato, de León, desde Querétaro, y pues era sorprendente cómo llegaban a esa azotea. Tener que pasar por carreteras, llegar a la panorámica, estacionarse en la panorámica, bajar por un callejón, se llama Puerta Falsa, por allá por Pastita, no sé si alguien lo conozca. Había que entrar por un baldío para llegar a la casa de Adrián y Lolita, Adrián que está con el Señor ya, ¿verdad? Y de ahí entrar por la casa de ellos, hasta subir a la azotea, y de repente usted veía arriba carros hasta de último modelo, personas así, con sus tacones, las hermanas, ¿pero qué buscaban? La palabra de Dios. Y yo estaba sorprendido, yo dije, pues ¿cómo es posible? O sea, y de repente, oiga pastor, pues nosotros venimos aquí los domingos. Llegó un momento en que llegaba a ver 100 personas, así se llenaba, esa azotea estaba saturada, y pues venimos desde Irapuato, desde León, ¿por qué usted no va? Bueno, yo voy el jueves, yo voy el miércoles y empecé. Bueno, para no hacerles largo el cuento, no es cuento, la historia. Pues surge Casa de Oración León, Casa de Oración Irapuato. En Irapuato comenzamos y empezaron a llegar personas de donde cree, pues de Celaya, de Cortázar, y pues el Señor nos manda y surge Casa de Oración Cortázar, y ya está Casa de Oración Salamanca, Casa de Oración Celaya, y vamos para el norte y ya llegamos a León, llegaron los de Aguascalientes, Casa de Oración Aguascalientes, y en Aguascalientes llegaron gente de San Luis Potosí, ya está Casa de Oración San Luis Potosí, y por poquito llegamos a La Piedad. Aquí están los hermanos, ellos fueron de los que llegaban así, ¿hace cuántos años, Ernesto? No sé, casi 10. Sí, porque... Y ellos buscando la palabra, venían a Guanajuato, a Irapuato, porque pues de La Piedad más cerquita ahí. De hecho, hasta apenas hoy voy a comer carnitas de ellos. Bueno, no aquí, porque no es para todos, yo me las voy a llevar. Es que me trajeron, dijeron. Pero resulta que, pues ellos una impresionante sed del Señor, y como todos. Entonces, le decía Chuy, Pastor Chuy Olivares, a Toño, oye, pues también está La Piedad, y pues atiende a los hermanos, y de repente, pues le digo, pues voy a darme una vuelta a La Piedad. Y esa semana me llega una publicación de Casa de Oración que iba a comenzar una misión en La Piedad. Yo dije, ay, ya me salvé. Y que hablo por teléfono y me dicen, sí, van a empezar por allá. Y ya le digo a los hermanos, va a empezar una misión por allá. Creo que no era Félix, ¿verdad? Ni siquiera era ¿quién era? Arturo. Y es otro pastor. Entonces yo dije, no, pues ya no llegué a las tierras michoacanas, ¿no? Pero la verdad es que así surge y sigue siendo una iglesia misionera. Seguimos atendiendo misiones en diferentes partes y la iglesia creciendo. Cuando Paco dice, ¿cuántos conocen al pastor Álvaro Camarena? Bueno, levantan la mano a los que ya me conocen quizás de hace muchos años, otros que se congregan y que de repente vengo aquí. Pero cada vez que yo voy a una iglesia que ya tienen pastores, ya ese semillero se convirtió en ministros, y déjeme decirle que yo conocí a Gemita, yo le digo Gemita, a la pastora esposa de Paco, pues era una niña. Y Leo, el que estaba tocando aquí, es su hermano, y era más niño, más chiquito. Y aquí está también aquí también está Yami, que es su hermana, y ella también sirve ya en León. Bueno, es una impresionante cantidad de servidores que han surgido precisamente porque Dios ha sido bueno. Si usted me dice o me pregunta cómo ha sido, yo le voy a decir, ni siquiera podría yo tengo los mismos recuerdos, tengo las vivencias, y lo único que yo puedo decirle es que lo que fui sensible a lo que el Señor me mostraba, eso era todo, nada más. Y las anécdotas son por cientos. De todo ha habido, mis hermanos, porque Dios trata con nosotros de diferentes formas, pero siempre va a ser primero para su gloria, para glorificarse Él en nosotros, en los hechos.
de sus hijos, pero también para mostrarnos su voluntad, para que aprendamos. Y yo quiero tratar con ustedes, es un tema que nos va a llevar precisamente a entender mucho de lo que nos sucede y quizás mucho de lo que nos quejamos, porque el creyente es quejumbroso. Que levanten la mano los quejumbrosos. Levántenla a todos, no le haga. O sea, ¿a quién quiere engañar? ¿A quién quiere engañar? Mire, la inconformidad en el ser humano es natural. De ahí la importancia de la fe, de la confianza en Dios, de entender que Él tiene control sobre todas las cosas, que su voluntad es perfecta, que Él es soberano, que nada se pierde de su mirada, y que los hijos de Dios tenemos que caminar en esa credibilidad, en esa fe. Y eso nos va a permitir entender que todo lo que sucede sí obra para bien. ¿Por qué? Porque obra para bien para los que amamos al Señor, los que han sido llamados conforme a un propósito. ¿Y cuál cree que es el propósito? Que usted tenga el carácter de Cristo. Y si usted tiene el carácter de Cristo, si se va formando en usted, va a dejar de ser un pobre inconforme. Que levante la mano a los inconformes. De eso se trata, mis hermanos. Seamos honestos en cómo somos, pero también seamos sabios para saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. Y que es posible si creemos. Recuerda que el Señor le dijo a un hombre desesperado: si crees, al que cree que todo le es posible. Y este hombre que estaba desesperado, que dice: sí creo, Señor, pero ayúdame a creer más, aumenta mi fe. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta mi fe. ¿Y cuántos necesitamos incrementar nuestra fe? Pero no creo que es una varita mágica. No, la fe se fortalece con el ejercicio de la fe. La fe se trabaja. La fe nos lleva no a la imprudencia, nos lleva a hacer cosas que jamás podríamos pensar que estuvieran a nuestro alcance, pero que al estar dentro de la voluntad de Dios, si nos normamos por su dirección, por su palabra, entonces vamos a hacerlo y lo vamos a hacer bien, en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy le quiero hablar acerca de ese trato que tiene el Señor con nosotros, el trato de Dios. En el libro de los Proverbios, acompáñeme, vamos a leer una interesante frase de Salomón. Yo voy a leer una versión contemporánea de Reina Valera. Y Proverbios 24:16 dice: porque tal vez caiga el justo 7 veces, pero otras tantas volverá a levantarse. En cambio, los impíos, ¿quiénes son los impíos? Los incrédulos caerán en desgracia. ¿Sabe lo que es caer en desgracia? Estar fuera de la gracia de Dios. Alguien que es desgraciado, porque se usa ese término así como para ser ofensivo, pero no, un desgraciado es alguien que está desamparado. Es una persona que no tiene nada. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no opera en su vida. Y mire, es común, usted ha escuchado esto, una frase muy cristiana, cuando están sucediendo cosas difíciles: es que el Señor está tratando contigo. ¿Quién ha escuchado eso? Es bien común. Sin embargo, es una forma de dar una frase fácil, una salida fácil, una que parece espiritual, pero no resuelve nada. ¿A quién le resuelve la vida que le digan: pues Dios está tratando contigo, ponte a orar? La verdad sí es cierto, Dios está tratando contigo y necesitas orar. Pero cuando tú recibes esta frase así como va, pues deja a la persona en la misma incertidumbre, finalmente no le resuelve nada. Lo más importante es saber por qué trata el Señor con nosotros, cómo trata con nosotros y la necesidad de que trate con nosotros, para que todas las cosas obren para bien. ¿Ha meditado seriamente sobre la importancia de las pruebas? La importancia de las pruebas. A nadie le gustan las pruebas, pero son importantes, porque nos maduran, nos llevan a un nivel espiritual
que nos permite entender nuestra vida cotidiana, la importancia de las adversidades, de las situaciones difíciles. Imagínense que Lázaro no hubiera muerto, que hubiera llegado a Jesús antes. Entonces Marta y María no hubieran conocido al Señor como la resurrección y la vida. ¿Se da cuenta? Si el pueblo de Israel hubiera pasado 40 años en el desierto, no lo hubieran conocido como su Salvador, su sustentador y su proveedor. Entonces, cuando usted pasa por algo, ¿qué es lo que tiene que reconocer? Que Dios está por encima de todo. Y usted está siendo probado para ver de qué tamaño es su fe. Te pasé por estos 40 años para saber cómo estaba tu corazón, si realmente me ibas a ser fiel. Así le dijo al pueblo de Israel. Y eso es lo que sucede con nosotros, mis hermanos. La importancia de las caídas. ¿A quién le gusta fracasar? ¿A quién le gusta caer? A nadie. Pero ¿será que las mejores lecciones de vida han venido de una caída? ¿Que se aprende de los errores? ¿Quién cree eso? Sí. Ahora dígame, ¿quién no cae? ¿Quién no tiene errores? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los errores? Hacerlos que obren para bien. Y eso es cuando empezamos a entender la soberanía de Dios. Considerar que los golpes de la vida pueden proveernos de oportunidades para crecer espiritualmente, para madurar nuestra fe. Y sobre todo, identificar que en todo lo que nos sucede, fíjese, todo, al ser propósito de Dios, porque Él es el que lo está permitiendo, es un trato de Dios para con quien está llevando a cabo algo, le está mostrando algo. Y en el trato de Dios puede haber aflicción, pero también puede haber gozo. No necesariamente trata el Señor contigo cuando las cosas están mal, también cuando las cosas están bien. Puede haber tristeza, puede haber alegría, puede haber prosperidad, puede haber escasez, puede haber salud, puede haber enfermedad, y en todo el Señor está tratando contigo. Identifica el trato de Dios, mi hermano, y agradécelo. A eso vamos a tratar de entender. De ahí la importancia del conocimiento de la palabra de Dios, la importancia de madurar, la importancia de discernir espiritualmente. ¿Y eso cómo se da? Con la perseverancia en la fe. Pero si tú te has conformado simplemente a ser un creyente dominguero nominal, de esos que a veces vengo, a veces no, a veces estudio, a veces oigo, a veces oro, a veces, ¿cómo vas a poder fortalecer tu fe? ¿Cómo vas a creerle a Dios? Creerle. Una cosa es creer a Dios, otra cosa es creerle a Dios. Muy distinto. Mire, si nosotros consideráramos el crecimiento de un creyente por el tiempo en la fe, estaríamos perdidos. Porque no es el tiempo lo que te da la madurez. Ayuda, pero no es. Lo que te da la madurez, lo que te da el crecimiento, es tu perseverancia, tu conocimiento en la palabra, y que tú estás creyéndole a Dios. Porque si fuera nada más de tener tiempo en la fe, no entenderíamos lo que sucede cuando entonces empiezan a experimentar esos cambios, esas circunstancias que Dios va permitiendo en tu nueva vida en Cristo, porque Dios está tratando contigo. En el momento que llegaste a la fe, comenzó el trato de Dios. Porque es evidente que cuando las cosas son favorables, ¿qué sucede? Pues nos alegramos, ¿sí o no? El rostro resplandece, la fe se va hasta los cielos. Te saludan los hermanos y en victoria, hermano, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Hasta te sale el cristianés. Que no dejan de ser poses, que no dejan de ser palabras absurdas, porque ni estás en victoria ni estás en aleluya, simplemente estás gozándote porque te están pasando cosas buenas, nada más. Pero ¿qué pasa cuando la fe es probada? Cuando estás siendo expuesto a lo que no te favorece, lo que no te agrada, lo que te altera, lo que cambia tus planes, lo que te confronta. A ver, ¿qué haces? ¿Molestarte? ¿Confundirte? ¿Quejarte? ¿Reclamar? ¿Desanimarse? ¿Desobedecer? ¿O empiezas a obrar por tu cuenta, haciendo de lado el consejo de Dios? ¿O con humildad aceptar la voluntad de Dios
y esperar confiadamente a que se cumpla el propósito por el cual el Señor está permitiendo lo que estás pasando. ¿Con cuál te identificas tú? Me vas a decir, no, pues con la segunda. Pero, ¿cuál es tu verdadera reacción? Y te aseguro que es la primera. Te confundes, te quejas, reclamas. Y no nada más le reclamas a la gente que está a tu alrededor o te justificas con ellos, no, le reclamas a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Si el Señor te contestara en ese momento, imagínate, te va a decir así, porque tú tomaste esa decisión, porque te saliste de mi voluntad. Piense, por ejemplo, voy a tomar casos prácticos, mis hermanos. Alguien que por negligencia es despedido de su trabajo. Alguien que por una mala decisión pierde su negocio. Alguien que por confiado le roban sus ahorros. No empiece a sentirse mal, estoy haciendo ejemplos. Alguien que por andar de fiesta, un joven, reprueba el examen final o no presenta el examen que lo va a admitir en la universidad por andar de facilito. Por desobediencia una chica sale embarazada. Por imprudencia alguien tiene un accidente de muerte. ¿Cuál es la primera reacción? ¿Qué haré? ¿Cómo enfrento esto con mi familia? ¿Por qué lo hice? Empiezan a... O sea, es el desconcierto de una situación que le provoca sentimientos de culpa. Y todas sus palabras, toda su actitud, todo su quebranto, dan señal que se siente mal, que se siente avergonzado, que se siente triste. Porque algo pasó, algo sucedió. Sin embargo, ¿por qué será que aunque el riesgo de caer, de equivocarse, de pecar, es algo terrible, solo se reconoce cuando se experimenta? Y a pesar de las consecuencias que sabemos pueden venir de una mala decisión, muy pocos intentan prevenir o evitar. ¿Sí se da cuenta de eso? ¿Usted cree que podemos evitar y prevenir muchas cosas? ¿O pudimos haber prevenido muchas cosas de las que ahora estamos pagando las consecuencias? ¿Usted qué cree? Sí. Eso nos debe de dar primeramente la convicción entonces de que no tenemos a qué reclamarle a nadie, mucho menos a Dios. Eso es aceptar nuestra condición. Sin embargo, las respuestas siempre van a ser diversas cuando suceden las cosas. Por ejemplo, a nadie le gusta obedecer un consejo aunque lo pida. Usted va a pedir un consejo, se lo dan y dice, no, pero es que yo creo que no. Entonces, ¿para qué pides el consejo? Y esto me sucede a menudo con el trabajo pastoral, la consejería. Así, pero ahora sí que, como dicen en Guadalajara, bien harto, ¿verdad? Bien mucho. Llegan los hermanos, llegan las hermanas, llega alguien, pregunta, pastor, ¿sabe qué? Pues este es mi asunto, así. Y yo pensé esto y así. Y los dejo hablar y ellos mismos preguntan, se responden, ya resolvieron su vida. Y les dan el consejo de la Biblia y se quedan. No, pero es que tú no veniste a pedir un consejo, tú veniste a que yo te confirmara lo que tú estás pensando, lo que tú quieres. Tú quieres un aval para hacer lo que te da la gana. Y cuando el pastor le dice, cuando un verdadero pastor, uno que usa la Biblia, que usa el consejo de Dios, le dice, esto es lo que tienes que hacer, no le gusta. Entonces, precisamente esas son parte de las disculpas. Hay quienes se arriesgan a equivocarse o hacer las cosas a su manera porque se consideran distintos. Esos que dicen, no, a mí no me va a pasar. Hija, hijo, no salgas con esas personas, esto así te va a suceder, va a pasar aquello, va a pasar. No, ¿cómo crees? Mis amigos son diferentes a los de allá. Y ahí vas. Y estoy hablando de cualquier edad, ¿eh? Todos tenemos a alguien que nos está tratando de jalar al mundo. O la más común,
porque su fracaso, su pecado, su caída fue consecuencia de un pecado y no lo quiere reconocer. Mire, los casos que mencioné hace ratito son comunes en la sociedad. Y la mayoría de ellos son productos de una mala decisión o de un pecado deliberado que dejó consecuencias, incluso irreversibles. Pero todos tienen el mismo origen: orgullo, autosuficiencia, rebeldía, desobediencia. Porque queremos hacer las cosas como queremos. ¿A quién le gusta hacer lo que le da la gana? Nadie levanta la mano ahora. Ay, sí, mire. Todos reciben el consejo de Dios. Ay, qué santos y qué puros, ¿no? Qué obedientes. No, mi hermano. Mire lo que dice la Escritura en Proverbios 16:18. Antes de la quiebra está el orgullo, antes de la caída la altivez de espíritu. Ese es lo que dice, y lo dice la Escritura. Así que si algo le está sucediendo, primero fíjese si usted no fue lo suficientemente altivo, orgulloso para decir: yo decido mi vida, yo soy el que tengo el control, a mí nadie me dice qué hacer. Así como que ya los estoy viendo, como que estamos descubriendo cosas. Pero es el consejo de Dios, mis hermanos. El Señor nos está enseñando que tenemos que cambiar nuestras actitudes. Porque en toda ocasión, en todo suceso, primero hay una intención del corazón. Y esa la tenemos que reconocer. De ahí la importancia de las caídas. Que si bien son experiencias, la mayor de las veces malas, siempre habrá ocasión de corregir o de aprender de ellas para no volver a caer. Eso es lo más importante. Por eso cuando Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace todas las cosas, ayuden para bien a los que lo aman, todos se quedan ahí. No, es que si yo amo a Dios, todo me tiene que resultar bien. No, mi hermano, no se equivoque, lea completo. Después dice: a los que son llamados conforme a su propósito. Y ese llamado conforme al propósito de Dios es para que en usted se genere el carácter de su Hijo Jesús, del Señor, el carácter de Cristo. Para que usted vaya cambiando, para que usted vaya siendo una persona que aprenda a ser dirigida por el Espíritu de Dios. Porque el que me ama, ¿qué dijo el Señor? Guardará mis... O sea, entonces si dice aquí: ayuda muy bien a los que lo aman. Entonces, ¿quiénes son los que lo aman? Los que guardan su consejo, los que guardan sus mandamientos. Entonces usted no se puede quedar en un decir: es que yo amo a Dios y por eso las cosas tienen que obrar para bien, nada más por el hecho de que digo que lo amo. Cualquiera puede decir que ama a Dios, cualquiera puede decir que cree en Dios. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero es muy diferente lo que dice la Escritura. ¿Quién cree en esta promesa de que todo obra para bien? ¿Quién cree? Todos. Entonces la pregunta va a ser esta: ¿cuándo el fracaso o la caída puede obrar para bien y hasta considerarse como algo bueno? ¿Cuándo? Le voy a empezar a contestar. Cuando cumple el propósito de desarrollar el carácter de Cristo. Cuando esa caída, ese fracaso cumple con este propósito, que usted empiece a ser probado, se desarrolla el carácter de Cristo. Cuando sus malas experiencias lo lleven a la humildad, ahí va a obrar para bien. Cuando le den sabiduría, cuando le produzcan empatía con los demás, o sea, con los que también caen a su lado, y que no esté señalando, porque para eso sí somos buenos. Cuando alguien cae, lo señalamos y hasta le damos el tiro de gracia. Pero queremos que cuando nosotros caemos o tenemos alguna circunstancia difícil, todos nos abracen, todos nos vean con misericordia. De manera que cuando lleguemos a entender que en todo lo que Dios permite hay implícita una lección de vida, porque el Señor siempre va a ser maestro, entonces vamos a entender el trato de Dios, mis hermanos, lo necesario y lo importante.
Un empresario muy famoso dijo que jamás contrataría a una persona que no hubiese fracasado en algún momento de su vida. Entonces, esto nos va a llevar a otra pregunta. Si las caídas, los errores, las equivocaciones, los fracasos pueden ser buenos, ¿por qué nadie desea fracasar? Pues es obvio. Siempre se busca el éxito, y cuando se llega a caer, hace todo lo posible para no reconocerlo o para que nadie lo note. ¿Usted se cae en la calle, así se tropieza y se ha caído? ¿Y qué hace? Se levanta de volada y empieza a caminar como muy... No pasó nada, no pasó nada. Aunque ya lleve el tobillo así como pelota. Porque no quiere ser sujeto a la vergüenza. ¿Sí o no? Yo me caía tanto que me acostumbré a mejor quedarme tirado. Sí, yo dije, ¿ya para qué? Ya no funciona el pararse rápido. De todas maneras la gente ya se rió. Y sí me caía a ratos. Yo usaba botas, estoy hablando de cuando hace poco era joven, y en esa época se usaba la bota de tacón alto, de tacón muy alto. No, imagínese. Mire, ¿por qué nadie quiere reconocer? Porque nadie desea pasar por la vergüenza de perder. Normalmente cuando uno cae, fracasa o peca es porque ya perdió algo. Sea prestigio, sea un negocio, una relación. Alguien le preguntan, oye, ¿qué pasó con tu esposa, tu esposo? Tu novio? Y le disimulas, no, es que anda fuera. Sí, pero muy fuera, muy lejos. Sí, o sea, no es fácil reconocer. Perder un trabajo, oye, si te iba tan bien. Perder una persona. O la salud. Hay quien, aunque se esté muriendo y se le note, ¿y cómo estás? No, yo bien. No hay problema conmigo. Y ya sientes, ya como la lepra te está comiendo todo, ¿verdad? O sea, se nota la enfermedad. Y no es capaz de decir, me siento mal, ora por mí, o sea, tengo una necesidad. Estamos hablando entre cristianos. Ninguno desea pasar por la experiencia de la desconfianza por causa de un fracaso que marcó tu vida. Nadie. Sin embargo, cuando un creyente sabe, o sea, aunque sabe que fue a causa de su rebeldía, ese creyente que sabe que fue a causa de él mismo, de su falta de juicio, de su desobediencia, que no tomó las decisiones correctas, que se involucró con las personas incorrectas, pero no reconoce que fue por haber desechado el consejo de Dios, eso sí es grave. Y es muy común que por orgullo, por vergüenza, no reconozca esos errores o pecados, aunque se esté derrumbando física, moral, social, material, emocional y espiritualmente. Porque las caídas nos derrumban, diga completos. Diga, completos. Se llevan todo, mi hermano. ¿Y por qué será que hay creyentes que no aceptan o no aprenden a identificar que en esas caídas, en esos fracasos, hay una influencia de pecado o de descuido espiritual que los llevó a caer en tentaciones por no discernir el riesgo de alejarse de Dios y simplemente desobedecieron? El Señor dijo, apartado de mí, nada podrás hacer. ¿Usted cree eso? Entonces, ¿cuál sería el peor error de nosotros? Apartarnos del Señor. Ahora, no confunda estar junto al Señor con cumplir deberes cristianos, religiosamente. Congregarse es bueno, es santo, ¿verdad? Orar es necesario, ¿verdad? Venir a entregar nuestras ofrendas forma parte de nuestros deberes cristianos para el sostenimiento de la iglesia, la extensión del evangelio. Está bien, pero eso no es lo que nos acerca a Dios, mis hermanos. Lo que nos acerca a Dios es nuestra relación con Él. ¿Y qué nos aparta de Dios? ¿Qué es lo único que nos aparta de Dios? El pecado.
Apartados de mí nada son. O sea, si tú desobedeces, eres rebelde, pecas deliberadamente, te estás apartando de Dios aunque tengas una vida religiosa. ¿Sí se entendió? Bueno, mi hermano, entonces entendamos que la Escritura nos muestra una relación muy estrecha entre fracaso y pecado. Y esto lo vamos a ver a través de la vida de hombres y mujeres que por esa causa pagaron graves consecuencias debido a las malas decisiones emanadas de su corazón soberbio y orgulloso. Pero también la Biblia nos muestra el beneficio de la obediencia, de la lealtad, la permanencia en la fe y el discernimiento de hombres y mujeres que marcaron una diferencia en su generación y honraron a Dios. O sea, son ejemplos que vemos en la Escritura precisamente para testimonio de la iglesia. Esos testimonios son la mayor prueba para considerar cuidadosamente la percepción que tenemos respecto a la influencia del pecado, mis hermanos. Hay quien lo minimiza. Ay, es que pues nada más fue un errorcito. Es que pues es una equivocación. No, o sea, más bien tú no te equivoques. Tienes que aprender a reconocer el pecado de tu vida en tu vida. Y así es como vas a marcar la diferencia con quienes no aprenden, con quienes ignoran. Necesitamos ser honestos para identificar y ponerle nombre a nuestros pecados. Los pecados tienen un nombre. No lo puedes suavizar. Y el Señor te lo va a demandar. ¿Sabes para qué te demanda el Señor que reconozcas el nombre de tu pecado? Para limpiarte, para sanarte, para levantarte, como a Jacob. ¿Sí se acuerda de quién fue Jacob? ¿Recuerda su lucha con el ángel de Jehová? Y lo abrazaba. Bendíceme. Y el Señor le decía, sí te bendigo, pero dime tu nombre. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Sí te quiero bendecir, pero dime tu nombre. O sea, el Señor no estaba negando el deseo de bendecir a Jacob, pero el Señor estaba tratando con él. Y cuando Jacob entendió que tenía que reconocer, porque entendamos que este es un acto espiritual, ¿sí se entiende eso, verdad? Es una lucha espiritual. Y cuando él le dice su nombre, mi nombre es Jacob. ¿Cómo se traduce Jacob? Fraudulento, mentiroso, engañador. Señor, soy un engañador, soy un fraude, soy un mentiroso. Entonces en ese momento el Señor, ¿qué hace? Lo toma y le dice, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, ahora eres mi hijo. ¿Tú quieres llamarte hijo? Sí, amén. ¿Qué necesitas? Confesar tu nombre, expresar lo que Dios te está demandando, porque Él ya lo sabe. Además, Él ya lo sabe, mi hermano. Solamente así podremos arrepentirnos y acceder a la gracia que perdona, esa gracia que ofrece la oportunidad de ser restaurados. ¿Quién crees que necesita ser restaurado? ¿Dios o tú? Nosotros, mis hermanos. En otras palabras, cuando reconoce que su pecado le hizo caer y se acerca al Señor arrepentido, al sentir que está en su peor momento, ¿cuántos se han sentido así? Que están en las últimas. Bueno, ahí es donde Dios derrama de su gracia y logra lo que solamente puede hacer Él en la vida de quien confía: restaurar, levantar, consolar, abrazar y cambiarle el nombre y ponerlo de pie y nuevamente en la senda para caminar. En otras palabras, ¿se han preguntado cómo habrán sido las experiencias y lecciones de vida por las que el Señor hizo pasar a quienes, pese a todo lo que vivieron, fueron fieles y sin saberlo sirvieron de testimonio a las generaciones venideras, o sea, a nosotros? Imagínense hombres como Abraham, Moisés, Josué, Gedeón, José, David, mujeres como Débora, como Ruth, Esther, Rahab. Imagine qué hubiesen contestado estos hombres y mujeres que pasaron por tantas pruebas y experiencias, y el Señor primero antes les hubiera preguntado: mira,
te voy a pasar por todo esto para bendecir a las generaciones que vienen después de ti. ¿Qué creen que hubieran contestado? ¿Qué hubiera contestado usted? Mira, te voy a pasar por fuego. Vas a tener unas pruebas impresionantes. Pero esto va a bendecir a las generaciones que vienen después de ti, a tus hijos, a tus nietos. Bueno, eso puede quedar en una pregunta media difícil de contestar, pero eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nos pasa por diferentes circunstancias y el sostenernos en fe, nuestra santidad, nuestra respuesta favorable a la voluntad de Dios, lo que hace es bendecir a nuestras generaciones. Si realmente consideráramos el carácter del Señor, nuestra realidad como sus hijos, si fuéramos fieles a lo que dice la palabra de Dios, esto nos debería llevar a la comprensión que cuando por la fe creímos en el Señor y decidimos seguirlo, en ese momento nos convertimos primeramente en enemigos de Satanás, enemigos del enemigo de nuestras almas, del enemigo de Dios, pero también nos convertimos en candidatos al trato de Dios a través de lecciones de vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a estar santificando, nos va a estar haciendo crecer. Y eso nos permitirá llegar a ser moldeados al único modelo de Dios, mis hermanos, Jesús. Porque fuimos llamados conforme a un propósito. Y en la Biblia encontramos un patrón casi predecible en la vida de personajes bíblicos que primero con una imagen de aparente éxito, de autosatisfacción, de independencia, incluso hasta con cierta arrogancia, se jactaban de su posición, se jactaban de su condición y exhibían los rasgos que caracterizan a las personas aparentemente exitosas que se dejan llevar por su vanidad, como Jacob, engañando a su padre Isaac para quedarse con la primogenitura de Esaú. ¿Se imagina cómo se fue Jacob después de haber hecho este fraude? ¿Usted cree que iba triste? No, ya me lo chamaqueé, ya la hice, feliz de la vida. Pero el Señor tenía que tratar con él. Después tuvo que trabajar años, y fue engañado. El fraudulento fue fraudeado, ¿verdad? O Moisés asesinando al egipcio, exhibiendo su poder de monarca. David siendo rey de Israel, descuidar sus deberes y caer en adulterio. Sansón haciendo alarde de su fuerza, cumpliendo todos sus caprichos, todos ellos orgullosos de su manera de proceder, hasta que Dios trató con ellos. Ahora, ¿estoy hablando de siervos de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? O el hijo pródigo, que pretendió independizarse pidiendo su herencia para presumirla después en el mundo, dilapidándola. Pedro cortando la oreja a Malco, exhibiendo un valor que no tenía. O Saulo de Tarso, quien orgulloso de su origen, de su religión y de su poder, perseguía a los cristianos. Sin embargo, el Señor sabe cómo tratar a sus hijos, cómo tratar a sus siervos, y los va a llevar al lugar donde van a enfrentar la realidad que ellos mismos construyeron. Eso es lo que va a hacer el Señor con nosotros, mi hermano. Nos va a descubrir y nos va a llevar a ver nuestra realidad. ¿Para qué cree? Para renovarnos, para restaurarnos, para limpiarnos y que sigamos caminando conforme al propósito del llamado que fuimos hechos. Así vemos cómo en medio de la seguridad y la confianza surge una catástrofe repentina y de manera inesperada llegan las consecuencias del pecado y pegan donde más duele, mi hermano, donde más nos duele, porque el Señor sabe nuestros puntos débiles, sabe nuestros puntos vulnerables. Así es como el Señor derriba los argumentos de prosperidad, de seguridad, destruye reputaciones, el éxito aparente, el poder, derrumba todos los planes, los deseos, los anhelos, porque el Señor es un experto derribador de sueños. Es un experto. ¿Quieres hacer reír al Señor? Dile tus planes. ¿Cómo quieres vivir tú? ¿Quieres hacerlo enojar? Hazlos.
¿Sí se entendió? Porque tus planes, si no están basados en el conocimiento bíblico, si no están cubiertos por su consejo, van a dejar solamente una estela de tristeza, mi hermano, a ti mismo. Por eso, desde ahí, cuando parece que todo está perdido, cuando la recuperación parece imposible, en ese momento de reflexión y reconocimiento de la culpa que lleva al arrepentimiento, entonces interviene el Señor con su gracia, con su consuelo, con su abrazo. Y así es como vemos al hijo pródigo que fue llevado al chiquero para reconocer su condición y regresar al Padre. ¿Se da cuenta? A Jacob, después de reconocer su vida fraudulenta, ¿cómo le fue cambiado su nombre? Moisés fue quebrantado en el desierto por 40 años para llegar a ser humilde y manso. Sansón perdió su fuerza para recuperarla, dando la gloria a Dios. David fue exhibido por sus pecados y así fue como llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Pedro, después de ser zarandeada su autosuficiencia, regresó para ser columna de la iglesia, confirmar a sus hermanos. Saulo de Tarso, de perseguidor y asesino, pasó a ser Pablo el Pequeño, defensor del Evangelio, y entregó su vida por los que aborrecía. ¿Se da cuenta a dónde los llevó el Señor a cada uno de ellos? A verse tal como Él los veía. Sin embargo, ¿qué sucede con los que luchan en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué pasa? ¿Sabe cómo terminan? Con un corazón amargado. En su corazón solo cabe la amargura. ¿Por qué? Porque no realizan los planes como ellos quieren. Se llenan de ira, de resentimiento, de rebeldía, de rencor. Porque si no hay arrepentimiento, no habrá quebranto. Y si no hay quebranto, no habrá la evidencia del trato de Dios. Van a rechazarlo todo. Pero cuando del dolor surge la humildad, el reconocimiento de la condición y el arrepentimiento, viene la recuperación de la cordura. Entonces la caída y el fracaso se convierten en bendición. El hijo pródigo que dijo, y volviendo en sí, estaba como enloquecido. Cuando actuamos de una manera rebelde, de una manera intransigente, nos vemos como enloquecidos. ¿No se ha fijado en eso? A partir de ese momento de quebranto, surge una mayor profundidad espiritual, empieza un carácter más resistente y noble, una sabiduría más consciente de la realidad, y eso hace posible la recuperación de la fe, la confianza y una voluntad sujeta a Dios. Pero Dios trató contigo. Irónicamente, solamente fue después del fracaso, por haber caído en pecado, que quienes lo vivieron pudieron ver la caída como una de las vivencias más importantes de su vida. Irónicamente tuvieron que caer para ser levantados. ¿Pero qué leímos al principio? Porque aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces se ha de levantar. Y así es como podemos decir que el hijo pródigo, después de pedir su herencia, dilapidarla, tocar fondo, su caída lo llevó de regreso a casa para estar con el Padre. ¿Usted cree que el hijo pródigo daría gracias a Dios por haber fracasado? Claro que sí. Gracias, Señor, por haberme hecho fracasar, porque eso me permitió regresar al Padre. Le hizo ver su grave error. David daría gracias al Señor por caer derivado de su pecado con Betsabé, al darse cuenta que esto lo llevó a la restauración de su relación con el Señor y lo marcó como el varón conforme al corazón de Dios. Moisés reconocería el fracaso de matar impulsivamente a un egipcio y pagó por su arrogancia por un largo periodo de 40 años en el desierto apacentando ovejas ajenas. Pero cuando el Señor lo llama para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel, imagínense, Señor, gracias. Gracias por estos 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque le permitieron el aprendizaje para conducir a Israel por otros 40 años en el desierto. El fracaso se convirtió en bendición. ¿Pero de qué vino? De un reconocimiento. ¿Creen que todos estos siervos fieles
hubieran podido hacer lo que Dios les demandó y llegar al final de la carrera sin antes haberse equivocado experimentando estas caídas, sufriendo las consecuencias? ¿Usted qué cree? Que no hubieran pasado por ninguna circunstancia difícil. ¿Cree usted que hubieran llegado a hacer todo eso? Seguramente no hubieran podido hacerlo. ¿Por qué? Porque en las pruebas, en las caídas, en las circunstancias adversas es cuando el Señor trata con nosotros y nos fortalece, nos levanta. Esto no quiere decir que tengas que estar buscando el fracaso y la caída y el pecado. Esto quiere decir que te tienes que cuidar. ¿Cuidar de qué? De apartarte del Señor. Quien crea que esté firme, mire que no caiga. Personalmente, ¿puedo yo considerar los tiempos que Dios permitió en mi vida, llenos de errores, de aflicción autoinfringida, necesarios? Viéndome a mí a través de este mensaje, pero de ninguna manera repetibles, se lo puedo garantizar. Porque aunque fueron fundamentales para mi crecimiento espiritual, mi caminar en la fe y mi servicio al Señor, son experiencias que deben quedar atrás, porque cumplieron su función en mi vida. Quizás no debieron haber sucedido, pero si sucedieron, tienen que dejarnos la experiencia, el aprendizaje, para no repetir. Y eso es algo que deseo para todos ustedes. Aunque me diga, lo reprendo, pastor. No es que esté deseando que usted caiga, pero sí estoy deseando que si usted llega a caer, permita que el Señor le levante de la manera como Él quiera. Porque Él va a tratar con usted donde más le duele. Donde más le duele, mi hermano. Todos necesitamos conocer y sufrir la experiencia de la caída, siempre y cuando venga precedida del trato y la restauración de Dios. ¿Por qué? Porque no es tanto el caer, sino levantarse. No es lo importante caer, mi hermano, porque 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Si surge aquí una pregunta, ¿se podrá salir adelante? ¿Se podrá tener una verdadera transformación de carácter a través de las caídas? ¿Usted qué cree? ¿Será necesario equivocarse si vamos a ser útiles incluso en la obra de Dios? ¿Sí? Porque todos nos equivocamos. Y ahí trata el Señor. Si usted me pregunta cuántas veces nos hemos equivocado los siervos de Dios, que nos paramos delante del pueblo, delante de la iglesia a predicar el consejo de Dios, se espantaría. Porque no somos gigantes espirituales ni superhombres, pero tenemos que ser hombres de fe, moldeables, para poder hacer nuestro trabajo, ser útiles a la obra de Dios. Pero si la soberbia, el orgullo, el ego, la naturaleza humana no son sometidas, va a ser imposible. Y muchos tratan de maquillar o de justificar su pecado. ¿Y sabe por qué? Para no mostrar su vulnerabilidad, su capacidad de tener errores, sus debilidades. El orgullo no les permite ceder, aunque se estén cayendo. Y eso solamente es una evidencia de su cobardía. Se quieren ver valientes y solamente están haciendo evidentes cobardía, porque no enfrentan las experiencias del arrepentimiento para ser transformados mediante el reconocimiento del pecado. Por eso dice el Salmo 37, 24. Vamos a leerlo. Salmo 37, 24 dice así. ¿Ya lo tiene? Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Ahora, ¿a qué hombre se está refiriendo? Al que confía en él. Al que confía en él. Al que le cree. Al que obedece.
Así entonces podemos ver cómo hombres como Moisés, Abraham, David, Jonás, Sansón, todos ellos convirtieron sus caídas en experiencias que transformaron sus vidas y glorificaron al Señor. Pero ¿qué cree? Hubo otros como Saúl, ¿sí se acuerda? ¿Quién fue Saúl? Como Lot, Acab, Judas Iscariote, Pilatos, muchos más, que jamás pudieron recuperarse, pagando graves consecuencias por causa de sus decisiones y de su pecado. Y muchos se pueden quedar en el camino. Por eso no podemos ni debemos olvidar que si bien todas las cosas obran para bien, entonces la Escritura también que dice, para los que aman al Señor y son llamados conforme a su propósito. No olvidemos este trato de Dios. Y quienes aman al Señor tienen un corazón humilde, sensible a obedecer sus mandamientos, para que se cumpla ese propósito de menguar para que Cristo sea exaltado y manifieste en su carácter. Entonces necesitamos ser sabios y honestos en el reconocimiento de nuestras debilidades, nuestra capacidad de caer, de pecar y decidir mal. Tenemos que reconocer nuestra capacidad de equivocarnos. ¿Quién siente que nunca se equivoca? Que las trae todas. Yo creo que muchos, fíjese. Aquí veo cara de unos de que ay. Pues ese ay, lo está sufriendo con las consecuencias. Yo le aseguro que no la está pasando bien si usted piensa con esa soberbia. ¿Por qué? Porque de esa humildad, de esa capacidad de reconocer debilidades, va a depender su verdadero crecimiento. Segunda de Corintios 12:10. Vamos ahí. ¿Ya lo tiene? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿por qué? Por amor a Cristo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él mismo fue el que dijo, si alguien se puede vanagloriar de su pasado, soy yo. Pero todo lo he echado al cesto de la basura, con tal el conocimiento de Cristo, por amor a Cristo. De manera que así cuando te encuentres con el pecado y el fracaso de tus hermanos en la fe, esto nos va a llevar a otro punto. Tu perspectiva cambiará radicalmente porque dejarás de señalar y los vas a ver con la misma misericordia que tú fuiste tratado, con la misma justicia. Podrás entenderlos y amarlos identificándote con su desdicha, con su realidad espiritual, porque vas a ver un mismo común denominador. Alguien que cayó a causa del pecado. Lo vas a ver como a ti mismo. Mire, la vida nos muestra o nos acerca a infinidad de personas, cada una preocupada por sus malas decisiones, preguntándose si hay esperanza, tratando de resolver las cosas en sus fuerzas. Creyentes que pensando que por sentir un poco de remordimiento, asistir a la iglesia, hacer algunas promesas, las cosas van a mejorar. Y aunque se den cuenta que todos sus intentos por salir adelante no les han funcionado, se obstinan en rechazar el consejo de Dios a causa de la dureza de su corazón. Sin embargo, la iglesia ha sido llamada a ser un lugar seguro para los que han experimentado la devastación del pecado, la violencia del mundo. La iglesia ha sido llamada para ser una extensión del amor de Dios, un refugio para quien ha caído, dar esperanza, llevándolo adelante de Dios para que sea restaurado. Si usted entiende este proceso, va a poder ver con misericordia a las demás personas. Entender que el peligro no es caer, sino quedarse tirado. Por eso, cuando alguien siente que todo está mal, que nada funciona, que no hay mañana, necesita saber que hay una solución. ¿Usted se ha sentido así? Que nada llega a funcionar, que ya no paso de aquí para mañana. Y mire la misericordia de Dios, aquí está.
ni pasó otra cosa, aquí está, pero usted se quedó en esa inercia, ni para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Porque ni reconoce su capacidad de pecar, ni reconoce sus caídas, ni reconoce sus debilidades, y eso no le permite dar el paso adelante. Necesita saber que solo tomándose de la mano del Señor va usted a ser levantado, mi hermano. De manera que aunque no nos guste, hay que dar por hecho que las caídas son inevitables a lo largo de la vida. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Pero hay quien, aunque esté cayendo, lo ignora o le resta importancia. Entonces necesitamos entender cómo estamos viviendo nosotros ante las circunstancias que se presentan. Pregúntese si tiene la humildad para reconocerlos y la fortaleza espiritual para enfrentarlos. De eso preocúpese, mi hermano. Y no negar ni tratar de esconder o justificarlo cuando es evidente que usted está viviendo una situación difícil. Mire, hay hermanos que siempre dicen que todo va bien. Por inercia, cuando nos preguntan cómo te va, cómo estás, ¿qué dice? Bien, bien. Aunque esté usted en la lona. ¿Qué le cuesta llegar con sus hermanos que sabe que lo van a abrazar y decirle: me siento mal, me siento triste, las cosas no han funcionado, ora por mí, necesito a alguien con quien platicar? Quizás usted no tenga mucho que darle, pero puede escuchar, puede tener una actitud de compasión. Otro punto es no negar ni tratar de esconder el pecado. Mire, ¿recuerda Aarón con Moisés cuando Moisés subió por las tablas, los mandamientos, y bajó? Voy a parafrasear. Le dice Aarón a Moisés: pues verás, teníamos esa fogata, echamos algo de oro y plata y de repente de la nada salió ese becerro. Ni yo lo puedo creer, la verdad. Porque eso fue lo que dijo. Ni cuenta me di. O sea, está el pecado y te estás justificando. ¿Quién se comió la mermelada? Y el chiquillo: yo no fui, y está todo batido. Yo no fui. La respuesta correcta siempre va a ser el reconocimiento de la culpa, el arrepentimiento, el quebranto y la restitución. Esa es la respuesta correcta, mi hermano. Así es como el Señor nos va a levantar. Por eso jamás desperdicie su tiempo culpando a los demás por lo que usted haga. Mucho menos si es un pecado. No caiga en la autocompasión. No genere excusas esperando que todos lo disculpen o lo toleren por lo que ha hecho. No pretenda tener siempre la razón. Tampoco trate de involucrar a otros en sus causas perdidas. No se convierta en tropezadero. Acepte la responsabilidad de sus actos, de sus palabras, y póngase a cuentas con Dios. Como creyentes es importante, yo diría vital, buscar el consejo del Señor, porque ninguno tenemos la capacidad de autorrestaurarnos. No puede usted hacerlo solo, mi hermano. Y precisamente eso forma parte de la función de la iglesia, de los ministros de Dios. Porque el trato de Dios son lecciones de vida para probar la condición del corazón. Y paradójicamente, vamos a pasar al otro punto. Las pruebas más difíciles, las caídas más duras, no son cuando las cosas van mal, sino cuando las cosas van bien. Cuando hay abundancia. Porque cuando hay riqueza, cuando hay salud, cuando hay poder, cuando hay autoridad, es más fácil abandonar a Dios. La soberbia se va al límite. Y voy a terminar con este último ejemplo. ¿Sí se acuerda usted del rey David, verdad? Bueno, cuando se cumple el propósito de ser coronado como rey de Israel, todo podría indicar que ya había llegado a su meta, su clímax. O sea, aprobado por los hombres, seguramente él ya se sentía rey.
Él sabía que iba a ser coronado. Él fue ungido desde que era un adolescente, sí recuerda cuando fue Samuel. O sea, él sabía que a su debido tiempo llegaría el tiempo, ese momento. Pero para Dios aún faltaba algo. Él se sentía que ya era rey. Y sí, ya era rey. Pero ¿ya había dado evidencias de ser un varón conforme al corazón de Dios? No, mi hermano. El Señor aún no alcanzaba a ver la madurez que tenía que reflejar ese carácter. Por tanto, era preciso pasarlo por un sedazo mucho más fino. Así que, aunque suene extraño, David tuvo que ser reprobado, encontrándose cara a cara con su fracaso, con su pecado, para ser levantado, restaurado y aprobado. Tuvo que caer para ser levantado. David debió de reconocer cómo, después de haber sido íntegro y fiel a Dios hasta llegar a ser rey. Veamos la historia de David antes de ser coronado rey. Fiel, íntegro, adorador. Pero no fue suficiente esto ante los ojos del Señor. Sin embargo, al haber cumplido el propósito, esto lo llevó a un exceso de confianza, de autosuficiencia, de autoritarismo. Y ese es el riesgo que puede caer todo creyente, que puede haber sido probado por muchas adversidades, ha tenido un caminar en donde ha luchado siendo fiel ante todas tentaciones, ha caminado bien. Pero cuando después de las pruebas, el Señor le honra con bendiciones que además jamás mereció, pero por su gracia se las concede. Si este creyente no es maduro, si no discierne el valor de la gracia, su naturaleza lo va a llevar a la desobediencia, a la soberbia y al pecado. Es cuando muchos creyentes, sobre todo siervos, que se dicen siervos, se ensoberbecen. Poder, abundancia y placer son veneno para el alma que se descuida, mis hermanos. David en esa condición pecó deliberadamente delante de Dios y sin remordimiento alguno se hubiera quedado en esa delicada situación si el Señor le hubiera extendido su misericordia. Vea lo que le digo. Gracia sobre gracia hizo que Natán, enviado por Dios, confrontara a David de su pecado para que entonces se hiciera evidente ese hombre conforme a su corazón. Pero David debió verse como Dios lo veía, reflejado en su propio pecado, cara a cara con su naturaleza, y reconocer todo lo malo que había en él, su verdadera condición delante de Dios. Fue así como en el momento de la confrontación, como un torrente, le fueron revelados al corazón todos sus hechos pecaminosos, todo lo que su mente entenebrecida, su dureza de corazón había pasado por alto. Pero David fue sensible a la voz del Señor a través del profeta Natán. Convencido de pecado con los razonamientos de Dios, ya no eran sus razonamientos, eran los pensamientos de Dios. Y entonces, sin justificación alguna, su corazón quebrantado lo llevó a un profundo y doloroso arrepentimiento. Ahora no le interesaba el reino, no le interesaba la honra de los hombres ni aún su propia vida, solamente deseaba recuperar la relación perdida con su Señor. Y el Salmo 51 es la mayor evidencia de cómo se arrepiente un hombre conforme al corazón de Dios. Finalmente, David comprendió que su corona solo serviría para dejarla delante de Jesús. Y ese es el propósito del trato de Dios en la vida de sus hijos. Ese es el propósito de las lecciones de vida, quebrantar el alma, para poder vivir como una ofrenda que se consume delicadamente en el altar de Dios, elevando un aroma grato de santidad, de humildad y de obediencia. Porque, mis hermanos, no solo es creer, no se trata solamente de nuestra salvación, se trata de caminar, avanzar, entregar, crecer y seguir aprendiendo para expresar a Cristo cada día, para hacer luz a quienes no le han conocido, porque esa es nuestra misión. Lo demás sería egoísta. Y así es como Dios trata con sus hijos. ¿Quién desea este trato de Dios en su vida? Medite bien su respuesta. Vamos a hacer una oración. Acompáñame a orar. Póngase de pie, por favor.
Si el Señor le ha mostrado algo, mi hermano, mi hermana, en su caminar como creyente, se ha descuidado, ha permitido que la soberbia, el orgullo, lo lleven al cinismo de pecar sin reconocer. Si las caídas no le han mostrado su necesidad de cambiar y sus malas decisiones incluso han arrastrado a su familia, han afectado, este es el momento para que usted lo reflexione. No le voy a decir que es el momento de que se comprometa con Dios, porque no es así. Esta es una decisión personal. Pero si el Señor está hablando a su corazón, lo único que tiene que hacer es rendirse ante Él, pedirle perdón, buscar su rostro, buscar su consejo y comenzar a caminar. Así como aquellos hombres de la iglesia de Éfeso que el Señor le dijo: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Regresa entonces desde donde te alejaste, regresa, piensa, medita, cuándo dejaste de ser ese hijo fiel, que buscaba mi rostro, que buscaba mi consejo, que era obediente, que caminaba conmigo. Recuerda cuándo dejaste. Arrepiéntete y comienza nuevamente. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Cada vez entendemos más el propósito de que tú nos hayas traído a tu luz admirable. Cada vez entendemos más el propósito de las pruebas, del tu trato, de la bendición de tu palabra, Señor. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a caminar, aumentanos la fe, Señor. En esta quietud, tú, mi hermano, tú, mi hermana, íntimamente, exprésale al Señor aquello que esté en tu corazón, porque el Señor te está demandando algo. No lo escatimes, solo entrégalo, solo haz cambios, porque 7 veces cae el justo y 7 veces se habrá de levantar. Gracias, Padre, por tenernos en este lugar después de 16 años, Señor, de haber sido establecidos como iglesia Casa de Oración Guanajuato. Muchas gracias porque a ti te plació, Señor, usar este lugar, este espacio, esta ciudad, para seguir extendiendo tu palabra por todas estas regiones cercanas, Señor. Y porque tú te has glorificado, porque tú nos has guardado, nos has cuidado, has tratado con nosotros. Permítenos seguirte sirviendo, sensibles a tu llamado, sensibles a tu consejo. Límpianos cada vez más, Señor. Como dijo David en ese salmo: límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Devuélveme el gozo de mi salvación. Restaura estos huesos que has abatido. Señor, gracias, Señor. Sé con mis hermanos, guárdalos de todo mal. Y sigue abonando este mensaje en su corazón para que tomen buenas decisiones, para que caminen, para que su vida cambie, para que tu trato sea una bendición, que haga cambios, que te glorifiquen y que muestren quién es el que gobierna ese corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, Señor. Señor los acompañe. Yo sé toda gracia ante ti.
escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios no tiene el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti, descanso en ti, Señor. A tu trono de gracia me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas.
descanso en ti. Yo descanso en ti. Yo descanso en ti. Aumentamos un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a terminar este tiempo exaltando a nuestro Dios. Bendiciendo la alabanza y la adoración. Aleluya. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.